Bienvenidos nuevamente al módulo de biología molecular. En esta segunda parte vamos a estudiar el dogma de la biología molecular y sus procesos implicados. Como vimos en el módulo anterior, el ADN es el responsable de nuestras características únicas como personas. Dichas características se pueden transmitir de padres a hijos. Por eso heredamos de ellos el color del pelo, la altura, el color de los ojos, incluso algunas enfermedades. Pero la pregunta es, ¿cómo una secuencia de ADN tan sencilla con la combinación de solo 4 letras puede llegar a expresar esas características físicas tangibles? Para resolver el cuestionamiento anterior es importante entender dos términos. El primero es genoma. Genoma es todo el material genético de un organismo. Y el segundo término es gen. Cuando nosotros hablamos del ADN no es solo una larga y aburrida cadena de nucleótidos. En realidad se divide en unidades funcionales llamadas genes. Cada uno de estos genes proporciona las instrucciones necesarias para formar una molécula que desempeña un trabajo en la célula. Estas moléculas en la mayoría de los casos son proteínas. Sin embargo, no todos los genes codifican proteínas. Por el contrario, algunos proporcionan instrucciones para producir moléculas de ARN de transferencia o ARN ribosomal, los cuales ya estudiamos en el capítulo anterior. Entonces, ¿cómo puede la secuencia de ADN de un gen expresar una proteína en particular? Para que la información pase de una molécula a otra, primero debe copiarse el ADN en un proceso que se llama replicación y que ocurre en el núcleo. Pero el ADN se encuentra en el núcleo y las proteínas en el citoplasma. Debe existir una molécula que funcione como intermediaria. Este papel lo cumple el ARN mensajero. El ADN se copia en ARN mensajero en el núcleo en un proceso denominado transcripción. Luego, la información contenida en el ARN mensajero es empleada para construir proteínas en el proceso de traducción que tiene lugar en el citoplasma. Estos tres procesos secuenciales constituyen el dogma central de la biología molecular. Esto durante años se ha considerado que era la única dirección de flujo de información. Sin embargo, en los últimos años, con los estudios de los virus, se han descubierto que el flujo no es unidireccional, sino que puede tener algunas variaciones, como la transcripción inversa o la replicación del ARN. A continuación, vamos a estudiar con más detalle cada uno de los procesos que están involucrados en el dogma central de la biología molecular, los cuales son la replicación, la transcripción y la traducción. La replicación es el proceso por el que se generan dos copias idénticas a partir de una sola molécula de ADN. Este proceso es bastante simple y necesita de los siguientes componentes esenciales. Primero, la hebra de ADN original. Segundo, los nucleótidos libres que fueron sintetizados previamente. Tercero, diversas enzimas que desarrollen, abran la doble hélice de ADN y sinteticen las nuevas cadenas. En la replicación, primero la enzima llamada ADN licasa abre la doble hélice del ADN original. Entonces vamos a tener como si tuviéramos una escalera dividida en dos partes. Otra enzima llamada ADN polimerasa avanza por cada hebra separada del ADN, emparejando los nucleótidos libres a la hebra original. Recordemos del capítulo anterior la complementariedad específica de las bases del ADN. La adenina siempre se une con la timina y la guanina con la citosina. Al final de este proceso vamos a tener dos hélices nuevas iguales a la original.
Continuando con el flujo de información, vamos a ver la transcripción. La transcripción es la síntesis de una molécula de ARN a partir de una de las cadenas de ADN que sirve de molde. Este proceso tiene tres etapas en general: iniciación, elongación y terminación. Primero es necesario hablar de una enzima fundamental, la ARN polimerasa. Esta enzima utiliza un molde de ADN de cadena sencilla para sintetizar la cadena complementaria del ARN. Específicamente se da en sentido 5' a 3'. Ahora sí, comencemos con el proceso. La iniciación. La ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamado promotor que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción. La elongación básicamente es la etapa donde la hebra de ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos. Durante la elongación, la ARN polimerasa avanza sobre la cadena del ADN conocida como la hebra molde, en la dirección 3' a 5'. Por cada nucleótido en el molde, la ARN polimerasa agrega un nucleótido de ARN complementario al extremo 3'. Proceso similar a la replicación del ADN, pero en este caso la cadena de ARN en formación tiene la base uracilo en lugar de timina, así como un azúcar ligeramente diferente en el nucleótido. Por lo tanto, el transcrito de ARN tiene una secuencia casi idéntica a la hebra de ADN codificante. La ARN polimerasa seguirá transcribiendo hasta que reciba la señal de parar. El proceso de finalizar la transcripción se conoce como terminación y sucede una vez la polimerasa transcribe una secuencia de ADN llamada terminador. Una vez transcrita, esta secuencia provoca que el ADN polimerasa libere la nueva secuencia de ARN. En general, el proceso de la transcripción es similar en todos los organismos. Sin embargo, hay pequeñas diferencias entre organismos procariotas y eucariotas. En procariotas, como en las bacterias, los transcritos de ARN pueden actuar como ARN mensajero inmediatamente, como el caso que acabamos de explicar. En eucariotas, como nosotros, el transcrito de un gen codificante se llama pre-ARN mensajero y debe experimentar un procesamiento adicional antes de que pueda dirigir la traducción. Los pre-ARN mensajeros eucariontes deben tener extremos modificados por la adición de un cap 5' al inicio y una cola polía 3' al final. Los genes eucariontes constan de exones, como los vemos aquí resaltados en la gráfica del color rojo más oscuro, que codifican las secuencias de aminoácidos de una proteína, y también de intrones de este color resaltados de este color más claro, que no lo hacen. Los ARN mensajeros eucariontes sufren un proceso llamado empalme. En este proceso, los intrones se cortan y se eliminan, y las piezas restantes, o sea, los exones, se vuelven a unir, para así que quede el ARN mensajero maduro listo para la traducción. El lugar donde ocurre la transcripción también es una diferencia entre procariotas y eucariotas. La transcripción eucarionte ocurre en el núcleo, donde se almacena el ADN, mientras que la síntesis de proteínas ocurre en el citosol. Debido a esto, el ARN mensajero eucarionte se debe exportar del núcleo antes de que pueda traducirse en un polipéptido. Las células procariontes, por otra parte, no tienen núcleo, por lo que la transcripción
y la traducción se lleva a cabo en el citosol. El siguiente proceso relevante en el dogma central de la biología molecular es la traducción. La traducción es el proceso por el cual la secuencia de base del ARN mensajero es cambiada en secuencia de aminoácidos de una proteína. Antes de comenzar con el proceso es importante que veamos qué es el código genético. Durante la traducción, las secuencias de nucleótidos de un ARN mensajero se traduce en las secuencias de aminoácidos de un polipéptido. Específicamente, los nucleótidos del ARN mensajero se leen en tripletes llamados codones. Existen 61 codones que especifican cierto aminoácido de los 20 que se encuentra comúnmente en las proteínas. Un codón AUG especifica el aminoácido metionina, que actúa como codón de inicio para señalar el comienzo de la construcción de la proteína. Hay 3 codones que no especifican aminoácidos. Estos son los codones de terminación, que le informan a la célula cuándo está completo el polipéptido. En conjunto, esta colección de relaciones codón-aminoácido se llama código genético. En el siguiente cuadro podemos observar las posibles combinaciones de codones y qué aminoácidos especifica. Antes de describir el paso a paso de la traducción, es importante hablar de 2 moléculas claves en este proceso. Los ARN de transferencia son puentes moleculares que conectan los codones del ARN mensajero con los aminoácidos que codifica. Un extremo de cada ARN de transferencia tiene una secuencia de 3 nucleótidos llamada anticodón que es complementaria a la cadena del ARN mensajero. En el otro extremo del ARN de transferencia lleva un aminoácido que especifica el codón. Por ejemplo, en este RNA de transferencia tiene un anticodón para la secuencia del ARN mensajero AUG, que codifica para el aminoácido metionina, que es el codón de inicio. Los ribosomas son las estructuras donde se construyen los polipéptidos. Se componen de proteínas y ARN ribosomal. Cada ribosoma tiene 2 subunidades, una grande y una pequeña, que se reúnen alrededor de un ARN mensajero. Algo parecido si lo comparamos con las 2 mitades de un pan de hamburguesa que se reúnen alrededor de una torta de carne. El ribosoma proporciona un conjunto de espacios útiles o huecos donde el ARN de transferencia puede encontrar sus codones correspondientes en la plantilla del ARN mensajero y entregar sus aminoácidos. Estos huecos se llaman los sitios A, P y E. Pero además, el ribosoma actúa como una enzima que cataliza la reacción química que une los aminoácidos para formar una cadena. Ahora vamos a ver las 3 etapas de la traducción: iniciación, elongación y terminación. Iniciación. El ARN de transferencia que lleva metionina se une a la subunidad ribosomal pequeña. Juntos se unen al extremo 5' del ARN mensajero al reconocer el Cap 5'. Luego caminan, entre comillas, sobre el ARN mensajero en la dirección 3' y se detienen cuando llegan al codón de inicio AUG. Después, el ARN de transferencia se une al codón de inicio. La subunidad ribosomal grande se une para formar el complejo de iniciación. Elongación. Nuestro primer ARN de transferencia que llevaba metionina comienza en el espacio del centro del ribosoma, el llamado sitio P. Junto a él está expuesto un nuevo codón en otro hueco llamado sitio A.
El sitio A será el lugar de aterrizaje para el siguiente de ARN de transferencia, cuyo codón es complementario del codón expuesto. Una vez que el ARN de transferencia correspondiente se ha colocado en el sitio A, la formación del enlace peptídico que conecta un aminoácido con otro se da. Este paso transfiere la metionina del primer ARN de transferencia al aminoácido en el segundo ARN de transferencia en el sitio A. Una vez formado ese enlace peptídico, el ARN mensajero avanza a través del ribosoma exactamente un codón. Este avance permite que el primer ARN de transferencia, ahora vacío, salga a través del sitio B. También expone un nuevo codón en el sitio A, de forma que todo este ciclo vuelve y se repite. La traducción finaliza en un proceso conocido como terminación. La terminación sucede cuando un codón de alto en el ARN mensajero entra en el sitio A. Una vez terminado el polipéptido, este puede ser procesado, modificado o combinado con otros polipéptidos o enviados a algún destino específico dentro o fuera de la célula. En última instancia, este polipéptido realizará un trabajo específico para la célula o el organismo, tal vez como una molécula de señalización, algún elemento estructural o una enzima. Ahora que terminamos esta parte del módulo, vamos a hacer una síntesis. El ADN se divide en unidades funcionales llamadas genes, los cuales pueden especificar polipéptidos o ARN funcionales. La información de un gen se utiliza para construir un producto funcional en un proceso llamado expresión génica. Los genes que codifican polipéptidos se expresan en dos pasos. En este proceso, la información fluye de ADN a ARN y de ARN a proteína, lo que constituye una relación direccional conocida como el dogma de la biología molecular. Espero que todo haya quedado claro porque en el siguiente módulo vamos a ver la parte práctica de todos estos conceptos.